Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Bienvenido a este tu canal donde la Torá reina, donde el mandamiento, los estatutos, los preceptos, los testimonios no son tema de debate, sino de aprendizaje para la obediencia, para ponerlos por obra y consecuentemente tengan un fruto digno. Mi nombre es Ángel M. Morales y te invito a un breve video acerca de el alimento sólido. Y quiero considerar unos versos que están en la carta que le escribió Rav Shaul, el apóstol Pablo, a aquellos creyentes que estaban en Roma, que habían sido llamados para la santidad. Así que en el capítulo 5 del libro de los Romanos, comenzando en el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y dice el verso 14, que es el que voy a considerar brevemente, porque sé que el tiempo es oro. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este texto establece un principio bien relevante en cuanto a la autoridad de la Torá, en cuanto a la veracidad, la permanencia, la eternidad de la revelación sagrada que nos ha sido dada por medio de un pacto, por medio de la Torá. Cuando hablamos del término Torá, el término Torá tiene varios significados dependiendo del contexto, pero el contexto más estricto es el contexto del pacto. Después los libros de Moisés, donde se establece no solamente la historia de la creación, sino la historia de la creación del pueblo de Dios, y sucesivamente va un recuento histórico donde se nos proveen herramientas para aprender de aquellos que fueron antes de nosotros, que respondieron a este llamado en generaciones pasadas, que enfrentaron circunstancias difíciles que al parecer nos son de beneficio a nosotros. Cuando nos encontramos en circunstancias parecidas, podemos ver en la relación que ellos tuvieron con el eterno Dios el resultado de su fidelidad o el resultado de su infidelidad, el resultado de la obediencia o las consecuencias de la desobediencia. Como dice en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, que he ahí pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Cuál es la diferencia? La bendición si obedeces, la maldición si desobedeces. Pues es importante entender que este verso establece que la muerte entró por el pecado del primer hombre. Al primer hombre que tenía en sus lomos, de la misma forma que los levitas estaban en el lomo de Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec, como lo expresa el libro a los hebreos. De esa forma, todas las generaciones después de Adán estaban en su lomo. Por eso cuando Caín mata a su hermano Abel, en el texto hebreo dice que las sangres
de Abel. No dice la sangre, en hebreo dice las sangres en plural. ¿Por qué? Porque al terminar con la vida de Abel, terminó con su descendencia, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con toda la descendencia que él iba a establecer a través de todas las generaciones. Podemos ver que cuando Rebeca tiene en su vientre una lucha, un debate y le consulta al Eterno, la contestación fue que en su vientre había dos naciones, no dos criaturas, dos naciones. Tenemos que tener entonces, cuando estudiamos este verso, tener claro que como el pecado entró por la desobediencia del primer hombre, y fue echado de aquel lugar perfecto que el Eterno había creado para su beneficio, para que reinara y se enseñoreara sobre las aves del campo, los peces del mar y las aves de los cielos. Él entonces renuncia a esa autoridad que le había sido concedida por desobedecer. Y entonces vemos que el resto de su descendencia ya nace con la semilla de la rebelión en su corazón, nace con la inclinación para hacer lo malo. Por eso todos nosotros tenemos la inclinación de hacer lo bueno y de hacer lo malo, el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Por eso no podemos estar siempre hablando del enemigo de las almas, echándole la culpa a Satán, que el Eterno lo reprenda, porque es que nosotros llevamos en cada uno de nosotros la semilla de la rebelión, la semilla del pecado. Y en este verso dice que la muerte reinó desde Adán Harishon, el primer hombre, hasta Moshe Rabbeinu. Yo recuerdo que le expresé este texto a una persona y la contestación de él, porque le pregunté ¿hasta cuándo reinó la muerte? Y me dijo hasta Cristo. Y yo le dije, pero eso no es lo que dice la Escritura, dice que reinó desde Adán hasta Moisés. Y me dijo, eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a su teología, a su doctrina. No encajaba dentro del cuadro en el cual él había sido instruido. Pero tenemos que entender que la muerte reinó hasta Moshe Rabbeinu, hasta Moisés, porque Moisés es el conducto, es el instrumento, es el siervo escogido por el Eterno para que escribiera todo lo referente a su Hijo amado, todo lo referente al plan de redención, todo lo que tenía que ver con la intención del que hizo los cielos y la tierra, le fue entregado a Moisés, y ese legado nos ha sido pasado a nosotros de generación en generación. Nosotros tenemos la opción de atender cuidadosamente a esa gran salvación que se nos ha ofrecido, o echarle caso omiso, ignorar y darle las espaldas al mensaje divino. Lo que quería compartir con ustedes es el hecho de que la Torá es un pacto de vida, lo que se conoce como la ley, que viene del griego nomos, pero en el hebreo es Torá, que es el arte de instruir a un niño en el arco y la flecha para dar en el blanco. Por eso pecado es cuando fallamos el blanco, cuando no cumplimos el propósito, cuando no andamos como es digno de aquel sacrificio, de aquel que se entregó por todos aquellos que quieran aceptar ese regalo que es por gracia, uno de los atributos del Eterno. Pero otro de los atributos del Eterno es su justicia. Otro de los atributos del Eterno es su fidelidad. Pero cuando rechazamos la gracia, como en el caso de Esaú, que renunció a la primogenitura y dice que con llanto la deseó, ya era tarde, ya no había pasado de ese punto de retorno. Quería compartir contigo este texto donde establece que la muerte reinó hasta que nos fue entregada la Torá. La Torá es un camino de vida. La Torá es la alternativa para el pecado, para la muerte, para la desobediencia, para la corrupción. La Torá es la puerta
que nos da acceso a las cosas que son la fuente de las cosas que vemos, porque dice en el libro de Hebreo que tenemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe tiene, el fundamento de la fe es la promesa. Y para tener fe tenemos que creer, como dice el verso 3 de ese capítulo 11, que tenemos que entender que las cosas que vemos, las cosas que palpamos, las cosas que sentimos, el olfato, todas esas cosas fueron creadas por lo que no se ve, por aquello que estaba en una dimensión superior, que lo llena todo, que es el que tiene la única existencia, la cual su nombre revela, y ese es un tema para otro día. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia, que alce hacia ti su rostro y ponga en ti la paz. Espero que colabores con este canal. La única ofrenda que te pido, el único diezmo que si está en tu corazón es que le des al clic. Que le des al clic para promover el sistema que tiene esta plataforma, para promover este mensaje a otras vidas. Esto no es cuestión de una persona, esto es cuestión de un pueblo, esto es cuestión de una congregación que ha sido redimida, que tiene el nombre en hebreo de Cajal, y lamentablemente se tradujo al griego eclesia y terminó llegando al castellano y a otros idiomas como iglesia, como un lugar a donde vamos, pero es la Cajal del Eterno, es la congregación de los santos que se reunieron y oyeron su voz, que oyeron cuando hablaba del medio del fuego para establecer un pacto y separar para sí un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes que sea luz a las naciones, para que lleve el mensaje de la verdad, el mensaje de la vida. Así que el Eterno te bendiga, que te prospere en todas las cosas. Colabora con este canal de esa forma y compártelo, anúncialos a otros, porque es tiempo de que hablemos la verdad. La Torá es para el corazón del hombre. No hay que ponerle ningún tipo de aditivo. No hay que añadirle colorantes. No necesita ser endulzada, porque es como la miel que destila del panal para el corazón y para el alma del hombre. Dice en el Salmo 19 que la Torá es perfecta, que renueva la Neshama, la renueva, la conecta, la lleva a la fuente de la vida. Que el Eterno te bendiga y será hasta la próxima. Hazme comentarios si quieres videos cortos, si quieres unos videos que sean progresivos estudiando temas. Quiero saber cuál es tu necesidad. Quiero saber qué es lo que te agrada para entonces orar, para prepararme y traerte alimento sólido, no comida rápida, no comida que está preparada ya de mucho tiempo, sino una comida fresca, una comida que el Espíritu la provea para la necesidad que necesitamos hoy, porque este es el día que el Señor ha creado. Shalom, shalom.